todavía nos quedan 5 minutos. Si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Por qué estudiar los nombres de pila? Ya sé que te lo han preguntado mucho, pero... Sí, es, como decía hace un rato la doctora Andrew, una de las cosas en las que uno piensa al evocar el nombre de pila es la identidad, ¿no? Uno aprende a saber quién es por la manera como lo llaman. Este lazo tan íntimo de una palabra de la lengua, con la persona misma, con la historia, con la evolución de la lengua y la cultura, que son una misma cosa. Todo eso hace que sea, como decía hace un rato, un patrimonio vivo, algo que está en constante evolución y que a la vez tiene fundamentos muy fuertes en la lengua, en el país, en la comunidad, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en los nombres que hoy llevan los niños de 10 años o menos, del estilo Sebastián, o en los años 80, Rodrigo, Jimena, que son los nombres del Cid, ¿no? Uno se da cuenta cómo regresan al cabo de un tiempo. La moda es lo que hoy priva en la atribución de los nombres de pila, pero la moda tiene también sus fundamentos, ¿no? Entonces, hay ciertos nombres de pila que regresan al cabo de 4 generaciones y los bisnietos de hoy llevan nombres de la época de sus bisabuelos. Hay ciclos, ¿no? Es un fenómeno social interesante, entre otras cosas, es realmente como una pasión. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, ¿sí? ¿Cómo se define ese fenómeno social? ¿Puede ser por la occidentalización? Bueno, con respecto a la manera como fue evolucionando, porque precisamente eso es lo que se ve a lo largo del siglo XX, todavía hasta los años 50 se seguía la tradición de atribuir al recién nacido el nombre de pila de uno de los santos que se festejaban el día de su nacimiento. Esto es algo que viene desde el siglo XVI, desde el Concilio de Trento, cuando la Iglesia recomendó, no es una obligación para un católico, pero es una recomendación que se hace desde entonces, de poner al recién nacido bajo la protección, la advocación y como modelo de vida de un santo nacido, por eso era el onomástico, ¿no? Del día en que había nacido. El siglo XX es un siglo que se caracteriza por una gran evolución muy rápida de costumbres sociales, etc. Y esto también afectó el nombre de pila. De tal manera que hacia los años 70, 60 se empezó a dar la atribución, la transmisión directa intergeneracional, sobre todo de padres a hijos. Si, por ejemplo, yo me llamo Yolanda Guillermina, es porque mi madre se llama Yolanda y mi padre Guillermo, y esto ocurrió mucho en esos años. Y a partir de los años 80, la evolución es muy rápida y lo que predomina es el fenómeno social de la moda. ¿Por qué estos cambios? Porque sí ha habido una secularización de la sociedad mexicana, aunque sigue siendo la católica la religión dominante, la que profesa la mayor parte de la comunidad mexicana. Hay ya otras religiones en presencia y además hay gente que se define como agnóstica. Por otro lado, está toda la influencia también de la globalización y de los medios masivos de comunicación. Uno tendería a pensar que los nombres salen directo de las telenovelas y de las series de televisión, y no es tan directo el lazo. Es muy sorprendente, por ejemplo, el que hay 20 y tantas lenguas, 26 lenguas en los nombres femeninos y 18 en los masculinos. Uno tiene a pensar que son los nombres en inglés o en francés. Sí, dentro de los préstamos son los que tienen mayor proporción, pero la variedad es muy, muy amplia. Entonces, más bien es un fenómeno global, ¿no? Que ahora se da con mucha mayor rapidez a través de los medios como Internet. Por ejemplo, antes la gente consultaba el calendario de Galván, ¿no? O buscaba entre los nombres patrimoniales de la familia. Ahora es muy fácil entrar a cientos y miles de sitios que hay en Internet de nombres de pila, y hay que tener mucho cuidado. Precisamente por eso es importante estudiarlos, porque muchas veces son etimologías inventadas, son
cosas que realmente no tienen fundamento, ¿no? Y sí es muy importante que haya un proyecto parental del que hablaba hace un rato la doctora Andrew, porque uno pone muchas cosas en la atribución del nombre a un hijo y no se da cuenta hasta qué punto o lo inserta felizmente en la comunidad o lo marca para siempre, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se reflexione. Bueno, hay varios factores que contribuyen a adoptar un nombre de moda. Mientras más joven es la madre, mientras menor instrucción tenga la pareja y si es el hijo, el primogénito, es más probable que sea el elegido un nombre de moda, sea en español o en otras lenguas. Entonces hay varios factores que coinciden. Pero hay veces que nombres que están de moda en su elección confluyen los tres factores: el calendario, el que haya un ancestro en la familia y el que sea un hombre de moda. Muchas veces al ver las actas de nacimiento uno se da cuenta de que el recién nacido nació en torno a uno de los días donde se festeja el santo de su nombre, y además es el nombre de una abuela, y además es un nombre que tiene ahorita un periodo de moda. Entonces no son cosas peleadas, ¿no? O hay transmisiones indirectas. Por ejemplo, el padre se llama Juan y el niño se llama Giovanni, o se llama Ian, o se llama, no sé, el mismo Juan pero en otra lengua. Entonces puede parecer muy exótico y sin embargo sí hay una razón de ser. No sé, una última pregunta tal vez. Un comentario breve solamente. Me parece que el nombre define de alguna manera la personalidad del portador del nombre y de cómo lo traten, cómo traten a la persona, cómo traten el nombre, cómo lo relacionan con el entorno. De eso depende de cómo se sienta el portador con su nombre. Hay nombres que lo ponen en ridículo y hay nombres que lo ponen en comparación con literatos, con gente, artistas, con elementos de la historia, etc. Sí, es por eso que es muy importante que se elija bien, ¿no? Es decir, que se reflexione, que haya una razón, no necesariamente que sea una razón erudita o que se busque un nombre literario, sino que haya razones familiares, tradicionales, intrínsecas para poner un nombre, aun cuando sea un nombre que vaya, que salga de la norma, porque uno marca parte de la identidad del hijo, ¿no? Entonces, claro que es importante. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Por qué los niños tienen que llevar el nombre de sus papás y el día que nacieron? Porque era parte de las tradiciones, todavía hasta la fecha se sigue haciendo. Uno, como decía hace un rato, pone al bebé digamos, a los pies de ese santo que le va a servir de guía, que le va a servir de modelo de vida, por un lado. Por otro lado, al darle el nombre de un padre o de un abuelo o de alguien de la familia, lo inserta y lo acepta en esa familia y ya forma parte de ese grupo. Es aceptarlo, es acogerlo. Una última pregunta, yo creo, y cerramos porque tenemos también que invitarnos al vino de honor. Está bien interesante, justamente comentaba con Gloria ahorita las noticias que salieron hace poco sobre el niño egipcio, el bebé egipcio que le pusieron Facebook, ¿no? Por toda la razón que acaba de llevarse a cabo. Pero yo te quería preguntar, ¿tienes previsto hacer, por ejemplo, ahora que está el fenómeno de la globalización, que efectivamente no todo tiene que tender obligatoriamente a que todo cambie, cruzar justamente datos sobre identidad, ¿no? No sé, los últimos 10 años y lo que siga, lo que venga? Ahora se están haciendo estudios sobre los seudónimos, por ejemplo, que se emplean en Internet en general, ¿no?